Hola, como siempre estoy muy agradecido de estar aquí una semana más con Carta Blanca y vamos a continuar respondiéndole a este señor don Rafael, que la semana pasada tuve a bien el contestarle con toda mi buena voluntad, porque en su pregunta pues vi ciertas connotaciones con buena voluntad, también otras con mala voluntad. Entonces esta semana pues me toca a mí, ¿no? Entonces, querido don Rafael, me ha hecho una serie de preguntas y la semana pasada empezamos con que lo que usted me decía era que si para someterse, digamos así, o para meterse en el mundo de la medicina natural era preciso, vamos, me refiero como paciente, era preciso tener una gran dosis de fe. Y yo le contesté que esto no era ninguna religión, era una profesión, era una serie de conocimientos, una medicina milenaria, y que yo particularmente, pues sí, como profesional, pues debía de profesar una serie de conocimientos llevados a la práctica, como se hacía antiguamente, porque así me lo han enseñado, y nunca voy a ir en contra de ello, sino que por la práctica ya, así pues lo tengo que hacer, ¿no? Por supuesto, siguiendo los preceptos más nobles, más antiguos, de todos los tratamientos antiguos que por la invariabilidad de la fisiología, pues vía bien holística que caracteriza al hombre, pues eso no cambia, por tanto los tratamientos no tienen por qué cambiar, y así se profesan, así se practican. Entonces esta semana, pues hoy estoy más cabreado, entonces pues también le voy a contestar con un poquito de más de mala leche, en el sentido porque pues aquí es un 50-50, y querido don Rafael, cuando usted venía a la consulta, pues me decía muchísimas preguntas, todas ellas, pues no sé, pues, un poco pues para calentarme la cabeza, un poquito, como usted ya se había informado previamente, y tenía alguna noción sobre acupuntura tradicional. Y yo le decía que después de 10 o 11 años dedicándome exclusivamente a este tema, pues yo todavía no me había enterado. Entonces usted venía en plan de enterado, pues claro, yo le contesté que, bueno, o usted me decía, mejor dicho, que se había enterado que esto servía muy bien para el dolor y, no sé, había un cierto componente místico también, en el sentido de que influía mucho de cómo me tomase yo las cosas para que usted se pusiese bien. Y por supuesto me decía que, bueno, que eran tratamientos un poquito caros, ¿no? En el sentido de que, claro, pues tanto dinero, pues una sesión que vale tanto y no sé qué, no sé cuántas. Yo le dije que esto era muy simple, ¿no? Yo le pregunté que cuánto valía su cuerpo, ¿no? En el sentido de que mi pelo, ya ve, un implante de pelo, a mí me han cobrado 300.000 y mire cómo me lo han dejado, ¿no? En ese sentido, o una simple prótesis dental, con un tratamiento, pues bueno, que durante un mes, pues para ponerme 2 muelas, que se me cayeron, ya por puro viejo, pues lógicamente me han cobrado un dinero, pero que creo que merece la pena que, aun a pesar de estar un mes sin poder masticar, pues al fin y al cabo, pues algún bocadillo de jamón de vez en cuando ya puedo masticar, ¿no? En ese sentido yo le dije que con todo lo que venía, y tan sumamente crónico, pues se atreve, y le agradezco, a hacerme esa pregunta, o esa serie de preguntas, bombardeándome tanto la cabeza, pues yo le contesto, pero yo le pregunté que su ficha, en ese sentido, su ficha de tratamiento o enfermedad tan crónica, venía encima después de pasar por tantísimas consultas. Pues yo le dije que, bueno, que ya tenía 2 opciones, ¿no? Yo tirar su ficha directamente y usted, pues ya, pues marcharse con toda su tranquilidad y toda su libertad. Entonces, en ese sentido, luego pues me dice que sí hace falta tener mucha fe. Entonces yo le dije que ya usted lo consideraba enfermo, pero respetuoso, ¿no? En el sentido de que esto es una medicina, la primera medicina. Entonces no creo que usted, por muchas guías médicas que haya leído y mucha información y mucho bombardeo por televisión que haya sufrido o haya entendido, pues tampoco creo que vaya por ahí a los hospitales o a cualquier otra consulta preguntando o diciéndole al médico
que si esto, que si lo otro, que si usted entiende, que si deja de entender. Mire usted, esta medicina no es ninguna moda, es suficientemente seria y hay algunos, por lo menos, que la practicamos, pues como mínimo somos igual de serios. Y por supuesto no somos en absoluto ningún tipo de sectario, ¿no? En el sentido de que no pertenecemos a ningún grupo y cuando estamos hablando aquí, y les repito, ya venimos con el estómago medio lleno, por lo menos, aunque nos caben pocas cosas, la camisa limpita y planchada, y sin ningún ánimo de lucro, regalándole a usted, porque me da la gana a mí, por pura satisfacción, para informarle aquí de lo que se piensa, por dar un poquito más a conocer toda esta medicina y lo que le rodea, y quitarle ese halo místico de oscurantismo, de secretismo, para intentar informarle para que usted sea pues mejor, sea más libre, conozca más las cosas y conozca sobre todo mejor su cuerpo, cómo debe de alimentarse buenamente para que usted esté más sano y por supuesto no me tenga que ver a mí la cara, que es bastante desagradable, y más cuando usted me falta un poquito el respeto y yo lógicamente me cabreo. En ese sentido yo pienso que si su cuerpo o su enfermedad no vale ni un duro, pues no pague ni un duro, pero si usted quiere un tratamiento conforme Dios manda, el Dios que sea, usted lo paga si puede y si no, pues ya está. Pero por favor no me caliente la cabeza, ni me haga preguntas, ni me haga ningún otro tipo de connotación, porque por ahí en absoluto vamos a entrar. Entonces, dentro de las clasificaciones, hablamos, o yo le hablé, de la forma más oficial posible, de lo que se estudia y se ve en los últimos tiempos aquí en nuestro país, España, y desde Sevilla, o desde Madrid, o desde cualquier otro punto, pues la clasificación o la diferencia entre sectas y grupos, ¿no? Entonces, una secta, se lo digo en el peor sentido, para mí lo es en el peor sentido, porque ahí manipulan a un individuo, le quitan su libertad, se somete a otro ser humano que es exactamente igual, lo que pasa que un poquito más listo o espabilado que no inteligente, y entonces la diferencia precisamente entre una asociación buena y mala, pues lógicamente las buenas son aquellas que, del tipo que sea, es buena si mejora al hombre, si lo hace crecer en su perfección humana, y es mala si lo hace lo contrario, si lo empequeñece, lo anula o lo supedita a la voluntad, o supedita su voluntad a la voluntad de otro ser humano que es exactamente igual que él a los ojos del Dios, y vuelvo a repetir, que el Dios que quiera. Mientras que las destructivas pues son organizaciones pseudo-religiosas, pseudo-filosóficas, pseudo-culturales, que se dedican a la captación de adeptos para explotarlos mediante falsas promesas y técnicas de coerción psicológica, siempre en provecho del afán de lucro y de poder de sus líderes. Vuelvo a decir que si usted por su lado se gana el pan buenamente, pues aquí también uno se gana el pan buenamente, y desde una televisión pequeña y asquerosa, pero por lo menos se dicen una serie de cosas, o se intenta, aunque sepamos, o yo sepa hablar muy mal, y no vaya a entrar en mi vida en la Real Academia de la Lengua, y tampoco tengo el don de lenguas, pero que por lo menos se intenta dentro de nuestra pequeñez y nuestra sencillez y nuestro esfuerzo, regalarle a usted y contestarle de la mejor manera posible, pero eso sí, con mala leche, bajo ningún concepto se lo aguanto. Ni lo aguanto como espectador, ni lo aguanto como paciente. Busque usted la vida, o sencillamente haga o canalee. No le digo zapiné, que es mucho más castellano, canalear. Entonces, en ese sentido, estamos como muy tranquilos, ¿no? Usted y yo. Entonces, ya para dar oficializar, digamos así, esta conversación, ¿no? Podemos decir que, vamos a ver, estos señores que pertenecen a una secta que oblitera la mente de una persona, ¿qué deberes deben de cumplir todos estos sectarios, ¿no? Pues en primer lugar, los deberes que deben de cumplir es alejarse, como su raíz etimológica, ¿no?
es alejarse de los círculos que más frecuentaba anteriormente, incluidos por supuesto los familiares. Contribuir económicamente en nombre de Dios, del Dios que sea, o el pseudodios, o lo que sea, pero sobre todo contribuir económicamente. Pronunciar repetidamente pues, frases para que lo único que intentan es sofronizar, o sea, agilipollar el cerebro. Recluirse en fincas, no hay en Casa Chicote, donde se mezclan vidas, bebidas y personas, ¿no? Y se hacen tertulias amenas para, digamos, un poco pasar el rato y culturizar un poco, ¿no? En el sentido de que yo alguna he ido, ¿no? Y por supuesto he aprendido, ¿no? En el sentido de que mezclando un licorcito espirituoso, pues ahí se hace su conversación como antiguamente tomando un café, entonces ahí se aprende de los más mayores, de unas cosas y te vas empapando, pero en sitios públicos, no precisamente en el Quinto Pino, ¿no? En fincas súper cerradas y alejadas de toda mirada indiscreta, ¿no? Digamos así.